La Iglesia Bautista Libertad presenta su programa Ríos de agua viva brotará. El Río de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Salmos 46:4. Ríos de agua viva de aquel gran manantial. Vamos a sacarnos un poquito con la palabra de vida, la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje tal vez no muy conocido, pero está en la Biblia. Y este pasaje es en Nahum, un librito pequeño de los profetas menores, llamados así, por sus escritos cortos, pero profeta, igual a todos los demás. Así que en Nahum capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Él conoce a los que en él confían. Aquí hay tres cosas, pero déjenme darle un fondo histórico contextual para que sea en realidad entendido. El tema, Jehová es bueno. El tema, la fortaleza de Dios. El tema es la fortaleza de Dios. Y no sé si tú has gustado al Señor, pero ¿por qué dice estas tres cosas este versículo? Y realmente cuáles eran las circunstancias. ¿Por qué dijo el profeta esto? ¿Qué eran las circunstancias? Para poder pensar un poquito en ello, este texto está en medio de un mar en tempestad. Este versículo está en medio de una lista de juicios. Entonces, el fuego abrasador iba a arrasar con Nínive. Y en medio de eso, Nahum significa consuelo de Dios. Entonces, en medio de esa tempestad, al menos entiendo que en la historia bíblica, en la historia del pueblo de Israel, y esto no es Israel, estos juicios son para Nínive, lejos de Israel, ¿verdad? Allá cerca de Irán, de allá por Mosul, allá por Irak, por esa zona de la media luna fértil. Entonces, en verdad, no es esta profecía contra Israel, sino contra Nínive. Pero donde quiera, Dios deja y se deja un remanente. Y en Israel, lógicamente en su pueblo, mayormente se cumple ese principio de dejar en medio de todos los tiempos un remanente. Aun cuando la mayoría está equivocada y está perdida y confundida, hay un remanente, que ese es la minoría, pero que tiene la verdad, que tiene la razón. Y eso en Israel, en su tierra, en el exilio, siempre había un remanente. Y aún regresando del exilio, había un remanente. Y la iglesia siempre tiene, cualquier iglesia, un remanente de gente que está obediente, que está fiel y que no ha doblado la rodilla ante los baales de este mundo. Entonces, dos profetas que tuvieron que ver con Nínive, Jonás, con un mensaje de misericordia, Jonás. Y el otro es Nahum, que tengo aquí abierto, y el texto que me quiero referir. Nahum, un pasaje con un mensaje de juicio, Si en años antes había predicado a Jonás y en la gran misericordia de Dios, ellos se arrepintieron y Dios les dio oportunidad y les dio 100 años más. Y se arrepintieron en ese momento, Dios no lo enjuició y no lo desapareció del mapa. Pero después de 100 años, ellos continuaron con las mismas, como dice el 3.1. El 3.1 dice que es una ciudad sanguinaria. 3.4 dice que la multitud de las fornicaciones, que es tanta inmoralidad y corrupción, una ciudad con sus hechizos. En el verso 7 dice que Nínive será asolada por eso.
que es una ciudad perversa que ha abierto el vientre de las mujeres embarazadas, sacar a sus niños y meterles un gato, y las atrocidades. Sí, fue en realidad un imperio en su momento, pero en el 612 cayó en manos de Nabucodonosor, que ejecutó el ataque en nombre de su padre Nabopolassar de Babilonia. Pero vamos al texto entonces, por qué dice estas tres cosas, y la fortaleza en medio de una tempestad que iba a arrasar con todo, y la desapareció, como les había dicho. Porque volvieron a lo mismo. Entonces Dios dijo, bueno, ahora sí no hay remedio para ti. Porque no se quiere arrepentir la persona, seguimos en lo mismo, Dios nos advierte, Dios es paciente, pero llega a colmar su paciencia, llega a rebalsar la copa de la ira de Dios, llega a rebalsar la copa de la ira de Dios y la derrama. Porque aquí se ve el carácter de Dios en cuanto a su misericordia y su justicia a la vez. Y más adelante un día voy a explicar cómo se cumple ambas cosas y cómo Dios puede cumplir ambas cosas a la vez. Pero bueno, el tiempo no nos da. Así que, miren, en ese versículo está esencialmente Dios es bueno y está la declaración, Jehová es bueno. Y miren, en medio de toda esa situación que está acabando con todo el mundo, y dice el profeta, Jehová es bueno. Eso mayormente para el remanente que ha creído y para el que pudo escapar de ese juicio. Jehová es bueno. Pero también podría ser explicado y ampliado que ese es su carácter que no cambia. Eso es él, es bueno. Y lógicamente, ved, mira que es bueno Jehová, testifica el poeta, testifica el salmista en el Salmo 34. Gustad, experimentad que es bueno Jehová. En su gran bondad los perdonó, les dio misericordia y les dio 100 años más. Y todavía ahora vamos a decir, qué barbaridad, cómo desapareció y los mató a todos. Pero no vemos la bondad de Dios, la santidad de Dios, y tiene que vengarse de sus enemigos, que algunos blasfeman. ¿Y cómo está el panorama mundial? Allá el blasfemo del presidente de Colombia, y le acaba de caer lamentablemente al pueblo un juicio, un terremoto. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y todo lo que estaban haciendo por el otro lado. Y ahí. Y la tierra está temblando en Japón y en otros lugares. Y convulsionada y en guerra y en tanta depravación maligna, y en todo ello la tierra quiere vomitar a sus habitantes, por no decir Dios. Estamos frente a eso si contextualizamos a lo que viene y lo preapocalíptico que vivimos. Usted sabe que eso es lo que viene, una devastación con el anticristo y la tribulación. Pero Dios es bueno, y va a estar un remanente de gente que se quede conocedora, que nunca ha sido salvo, nunca ha sido salvo, son simpatizantes del Evangelio, conocedores del Evangelio, asisten a las iglesias y no han tomado en serio, no ha habido una entrega verdadera a Dios. Ahí van a estar con el anticristo y huyendo de él, y si quieren ser salvos no se tienen que rendir ni adorarlo, ni dejarse marcar, y dispuestos a morir. Y morirán muchos de hambre y también por la espada. Y bueno, muchos escaparán y sobrevivirán. Y como salvos entrarán vivos en cuerpo y alma al milenio. Bueno, pero no es el tema. Jehová es bueno. La primera cosa en cuanto a la fortaleza de Dios, la fortaleza que Dios te ofrece, Él siempre es bueno. Yo te aseguro algo,
Dios siempre es bueno, siempre es fiel. De las tinieblas saca la luz. Él no va a cambiar su carácter. Dios es bueno. Y se puede ser malentendido, claro, Dios es infinito, puede ser malentendido. Y claro, tú miras en el momento, ay, ¿qué pasó? Fíjate, qué desgracia, qué triste, pareciera que realmente, ¿y a dónde está Dios? Ajá, pero hace años ya se te olvidó que habían cuentas que ajustar y situaciones que arreglar. A Dios no se le pasa nada. Realmente los molinos de Dios muelen lento, pero bien fino. A Dios no se le escapa nada. Aparte que algunos creen que este juego de hadas, este es un cuento de hadas, este es realmente pura, meramente cobardía, meramente distracción política, cualquier cosa. No, estamos muy, pero muy equivocados. Tú no crees en la muerte, posiblemente que no crees en la muerte, claro, para creer y adorarla, pero no crees que te vas a morir. Tú no crees que te vas a morir, pero te vas a morir. Entonces, igual, menos que creas en el infierno, que no lo ves. Estás viendo a la gente caer, morir aquí, morir allá, morir por todos lados, y tú no crees que te vas a morir. Así que es mejor que lo creas, porque te va a llegar. Nos va a llegar. Y Dios es bueno dándote tiempo que te vuelvas a Él antes que sea tarde. Y luego fortaleza en el día de angustia, algo que será impenetrable, un castillo que le llama la Biblia, una fortaleza difícil de penetrar. Sé que hay armas tan sofisticadas que una fortaleza la desbaratan. Pero a la fortaleza de Dios nadie la desbarata. Dios puede cegar al enemigo, distraer y mandarlo para otro lado, cualquier situación, porque es la protección divina, que Dios tiene todo el control. No te olvides que la segunda cosa es que Dios es fortaleza en el día de angustia. Tribulaciones o angustia está viviendo de una u otra manera, por el panorama mundial o por situaciones personales, familiares, sistema económico, lo que sea, hay aflicción. Pero Dios es fortaleza, es nuestra fortaleza y nuestro cántico, es nuestro gozo y fortalécete en Él. Número 3, porque el tiempo se nos va, es que Él conoce a los que son suyos, al remanente, Él conoce a los que creen en Él. Es decir, que de este juicio que estaba arrasando con todo, Él conocía los que confían en Él, y ese remanente, oigan, el profeta no lo dice. El profeta no lo dice, la Biblia es un resumen realmente en toda la profecía, en todo el librito, pero tengo que asumir que siempre hay alguien, un remanente. Tengo que asumir que esos que Él conoce, a los que en Él confían, es un remanente que sin duda hubieron sobrevivientes del juicio contra Nínive. Bueno, vamos a quedar por ahí por el tiempo, pero qué bendición es la palabra. Este tema lo vamos a seguir otro día, no se lo pierda, en cualquier culto cae un mensaje ampliado sobre esto. Dios lo guarde y vamos a seguir en el programa Viendo la Gloria de Dios. Canto a la libertad, canto a la libertad. La Iglesia Bautista Libertad presentó su programa El Río de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Si necesitas ayuda espiritual, tienes peticiones de oración o sugerencias para este programa, llámanos al 2278-4136 o al 8845-8829. Canto a la libertad que Cristo con su paz me vino a dar.